Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y de esta transmisora Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, antes de iniciar, antes de ir a nuestro segmento, seguimos con la invitación para nuestro evento, el evento de nuestra emisora Busco en Ti Radio, en la Ciudad de México, 30 de septiembre, 1 de octubre, estaremos hablando sobre la identidad. Tema muy trascendental en nuestras vidas. Estamos en búsqueda de ese proceso de poder eliminar la orfandad de nuestras vidas y poder estar más cerca de lo que es esa paternidad, reconociendo lo que es nuestra identidad y viviendo con ella, sabiendo quiénes somos, dónde estamos y por qué estamos. Así que bueno, no olviden, invitación para el 30 de septiembre, 1 de octubre, allí estaremos en la Ciudad de México con los colaboradores de nuestra emisora Busco en Ti. Y bueno, son 2 días llenos de información, llenos de revelación y sobre todo ese paso continuo a nuestra búsqueda en esa identidad que nos va a llevar al diseño original. Así que bueno, les damos la bienvenida. Juan Carlos, ¿cómo estás? Tiene el micrófono apagado. Disculpe. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está, Jorgito? Gracias por la invitación. Esta vez voy a estar solo, solito. El pastor Ricardo tuvo cosas que hacer. Recordemos que hay una escuela que él está liderando en estos momentos y la base en sí tiene muchas actividades, entre ellas recibir a un equipo de los Estados Unidos que se está hospedando en la base en estos momentos. Y él ha tenido que cumplir la función ahí de ir al aeropuerto, de volver, entonces esta semana ha estado un poco ocupado. Entonces, siguiendo, digamos, lo que hemos estado hablando la semana pasada, un pequeño resumen de lo que se ha hablado la semana pasada, es lo que es el terrorismo de Estado, ¿cierto? ¿Qué es? ¿En qué consiste? Que técnicamente con el pastor Ricardo hablamos y la definición es la utilización de métodos ilegítimos por parte de un gobierno, los cuales están orientados a producir miedo o terror en la población civil para alcanzar sus objetivos o fomentar comportamientos que no se producirán por sí mismos. ¿De quiénes son este tipo de actos? ¿De dónde vienen en sí? ¿Cierto? Son actos de líderes políticos. Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores. De líderes políticos que buscan en sí un objetivo claro, un objetivo político, ya sea filosófico, ideológico, religioso, como podríamos estar hablando también, económico, ¿cierto? Socioeconómico, y buscan controlar a la gente para lograr este objetivo en sí. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces estos objetivos, estos fines políticos por los cuales la gente mucho lucha, pelea, le dedica su tiempo, le dedica su vida, son fines que prácticamente hablando, no se pueden llevar a la realidad. ¿Por qué? Porque si se llevan a la realidad, infiere en que se van a tener que violar derechos fundamentales o infiere en que técnicamente no se puede, solamente no se puede por matemática básica. Ellos quieren que 1 más 1 sea 10 y no se va a poder. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para poder lograr su objetivo en sí, ocupan la violencia. Es por eso que en países comunistas, en donde el terrorismo de Estado es pan de cada día, estoy hablando del terrorismo de Estado directo, de la tiranía, de las dictaduras, tienen que llegar a ese punto de ser dictadura. ¿Por qué? Porque mediante la libertad de expresión y la libertad de ejercer de cada ciudadano, es imposible que logren ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque lo que buscan es alinear a su filosofía el comportamiento humano de la sociedad. Por ejemplo, ellos quieren que todos sean económicamente iguales, y eso es imposible. Nosotros no podemos ser económicamente iguales.
A no ser que alguien, mediante la fuerza, me quite a mí, quizás yo pueda tener más que el vecino, y alguien, un ente superior, podríamos decir del Estado, una institución que tenga la fuerza, digamos, me quita a mí, a la fuerza, mediante la fuerza, para distribuirlo y que lleguemos todos iguales. ¿Cuál es el problema? Si tú aplicas este tipo de actividades en una sociedad, yo no voy a querer ejercer, no voy a querer ejercer. ¿Por qué? Porque sé que me van a quitar la plata, sé que me van a quitar mis bienes, lo que he trabajado. Entonces, pierdo mi iniciativa, pierdo mi sentido de propiedad, pierdo todo, y lo que gano, aunque sea poquito, me lo quitan. Entonces, somos todos iguales, pero somos todos iguales de pobres. Igualmente pobres. Es por eso que en países como Venezuela, como Cuba, claro, la plata se distribuye a través de se le quitan mucha plata a los impuestos, las expropiaciones que hubieron en los 90 y todo ese tipo de cosas, se distribuye todos, pero como todos reciben del Estado en sí, nadie quiere trabajar, nadie quiere sobresalir por el resto, porque saben que si sobresales te van a mochar, te van a cortar aquello que supuestamente te sobra para poder dárselo a los que le faltan, y vamos a seguir siendo todos iguales, pero dignamente pobres, por debajo de la línea de la pobreza. Lo mismo pasa en Cuba. ¿Qué pasa en los países que son libres? Estamos hablando de países nórdicos, los países nórdicos que lideran los índices de libertad individual, son 11, 12, hasta 20 veces más ricos que un país comunista socialista. ¿Por qué? Porque el individuo es libre, ¿cierto? Es libre de ejercer, de trabajar como él quiera, entonces tiene la iniciativa de trabajar, tiene las ganas de prosperar porque sabe de que todo lo que gane va a ser de él. Entonces, los índices de economía suben mucho. Claro, hay mucha desigualdad, claro, sí, pero hay desigualdad que está por encima de la línea básica de la pobreza. O sea, el mínimo para vivir, como pongamos un ejemplo, es de 0,10, o sea, es de 10, perdón, y el que menos tiene 15, y el que más tiene 100, podríamos decir. O sea, si hay desigualdad, pero es una desigualdad que no es pobre. O sea, el más pobre es 11 veces más rico que los países, los países de carácter socialista comunista. Es por eso que los líderes de izquierda radical, los comunistas socialistas, disculpe que repita tanto esto, buscan ejercer el control a través de la violencia, a través del terror, para mantener a la gente sumisa ante sus planes, que son planes completamente antibíblicos, son planes anti-derechos humanos. Los que más hablan hoy en día de derechos humanos son la gente de izquierda, pero cuando les conviene, cuando no les conviene, no hay derechos humanos. Hoy en día ya estamos viendo estamos viviendo eso acá en Colombia o en Chile o en Argentina, todo lo que está pasando. No le interesa la gente, la dignidad de las personas. En Chile se está destapando un caso de corrupción enorme de gente de izquierda que ocupaba las fundaciones, plata pública, para enriquecerse ellos mismos, y lo hacían engañando a la gente diciendo que esa plata iba para los campamentos, para construir vivienda, para llevar comida a la gente más pobre, y es mentira, se estaban enriqueciendo ellos mismos. Hay un caso muy grande y se está destapando la olla, metafóricamente hablando, y se va a ir mucha gente presa por este tipo de casos que se está viendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú escuchas a un marxista, a un leninista, a un estalinista, hasta trotskista podríamos estar hablando con un discurso grandilocuente, con un discurso noble, huye, arráncate de ese lugar o haz lo posible para que esa persona no tenga poder. ¿Por qué? Porque si tiene poder, despídete de tus derechos fundamentales, porque se lo entregaste en bandeja de plata a un dictador. Es como si le dieras a un gato un bistec para que te lo cuide. Es imposible que eso pase. Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy en día? Estas personas ya se dieron cuenta, mediante la caída del muro de Berlín, vamos a dar un pequeño paseo por la historia, digamos,
Y vamos a ver qué es lo que pasa. Rusia, el máximo expositor, el máximo exponente del comunismo del siglo pasado, cayó, colapsó. Eso era inevitable, ¿cierto? Los países comunistas que quedaron en Latinoamérica quedaron huérfanos. Es como si fueran de esos niños que van al supermercado con la mamá y la mamá se va y se olvida del niñito ahí en el supermercado, y el niñito que hay alimentándose de lo que sobra del supermercado, ¿cierto? Quedaron completamente desprotegidos, quedaron, quedaron sin su patrocinador, que le daba las finanzas, todo eso, tomando en cuenta también de que toda la plata que Rusia invirtió o malgastó, podríamos decir, en Cuba, en Chile, en Colombia, financiando grupos terroristas. Aquí ya voy a meterme un poco más con eso. No es coincidencia de que se hayan armado grupos terroristas en toda la Latinoamérica, porque esos grupos fueron financiados por la Unión Soviética en el siglo pasado, en los 70, 80, 90, y, y, ¿cómo se llama? Y quedaron solos. ¿Qué fue lo que pasó? En un acto preventivo para evitar el colapso también del comunismo en América Latina, los líderes de aquel momento, estoy hablando de Castro, de Chávez, de Lula, de Mojica, de todos los líderes de izquierda de aquel momento, se unieron en un grupo llamado el Foro de San Pablo, ¿cierto? ¿Qué fue el Foro de San Pablo? En resumidas cuentas, se juntaron y dijeron, nos quedamos sin patrocinador, nos quedamos sin plata, tenemos que hacer algo para que no colapsemos, porque así como va la cosa, nosotros también vamos a colapsar. ¿Por qué? Porque el discurso del proletariado, el discurso del obrero, el discurso que ellos tenían de cambiar el mundo a través de la revolución obrera, se cayó, sobre todo aquí en Occidente. ¿Por qué? Porque el obrero se dio cuenta que teniendo libertad podía trabajar y podía surgir y tener más plata. Y el obrero aquí en Occidente no quería cambiar el mundo como lo plantean los comunistas. El obrero quería cambiar de carro, quería cambiar de casa, ¿cierto? Quería tener más riqueza para sí mismo, y para eso tenía que ser libre. Es imposible que el comunismo funcionara en un estado como es. ¿Qué es lo que pasa? Comienzan a planificar un contraataque cultural, que esto tarda desde los 90 hasta el día de hoy, tardó más de 30 años en germinar, y hoy en día estamos viviendo las consecuencias de eso. Una nueva generación completamente ignorante de lo que pasó en el pasado, está siendo manipulada de manera violenta, y aquí también es donde me quiero meter, porque la violencia de Estado hoy día se manifiesta de una manera diferente, y ahora, o sea, el terrorismo de Estado se manifiesta de una manera diferente hoy en día. Entonces, estas personas se dedicaron a controlar la educación, se dedicaron a controlar eh, a los jóvenes, a controlar el área moral, digamos, la oposición, lo que era la derecha en ese tiempo, aquellos que tenían el rol fundamental de proteger los derechos fundamentales, que no lo hicieron tampoco, se descuidaron de las familias, se descuidaron de la iglesia, se descuidaron de los jóvenes y se preocuparon solamente de lo económico, ¿cierto? Entonces, al preocuparse solamente de lo económico, fue inevitable que la economía haya crecido, y creció. El caso de los 30 años de Chile, el caso de los 30 años de Colombia, es imposible negar que el país creció económicamente, es imposible negar que los países en donde el liberalismo se ha posicionado como método económico, eh, prosperan, ¿cierto? Pero ¿qué fue lo que pasó? Culturalmente le estábamos entregando a nuestra conciencia a los de izquierda, a la gente de izquierda, y la gente de izquierda en sí es violenta. Eso uno tiene que tener claro. Si tú escuchas a un marxista hablar, el marxista nunca ha desechado la idea de la violencia como método de acción política. Eso siempre lo han dicho y lo han reivindicado. Tú escuchas, por ejemplo, porque cuando hablan con la gente, cuando tienen discursos, son bien mediados y todo eso. Si tú quieres escuchar cómo es de verdad, es como cuando uno dice, si quieres conocer el carácter de verdad de un amigo tuyo, invítalo a jugar fútbol, porque ahí se va a dar cuenta cómo es de verdad su carácter. Entonces, aquí yo te digo, si quieres escuchar de verdad cómo es el corazón de la gente de izquierda, de la extrema izquierda, escucha los discursos que dan cuando están rodeados con la gente que son igual que ellos, porque ahí se les escapan sus verdades, y ahí dicen lo que es de verdad lo que quieren hacer. El caso del presidente de Chile, cuando
daba estos discursos como si fuera un líder estudiantil, siendo el presidente de Chile, y decía, hermano, compañero, compatriota, con puño arriba, la lucha sigue, no nos rindamos, vamos a tomarnos las calles, Ellos jamás han desechado la violencia como método de acción política. Es por eso que cuando una vez que se ganan al poder y comienzan a aplicar este tipo de leyes, por ejemplo, hablando económicamente hablando, el líder comunista dice, vamos a redistribuir la riqueza. Para eso voy a subir un impuesto a la gente rica aquí acá. ¿Qué es lo que pasa? La gente rica no le duele ese impuesto porque es gente que es rica. O sea, hay gente que si no le gusta un país porque le están cobrando mucho, tienen la libertad de agarrar todos sus bienes y se van para otro país, que sí le dé la libertad de eh, seguir creciendo, seguir surgiendo. El caso de Cuba, el caso de Argentina. ¿Ustedes qué es lo que creen que está pasando en Cuba? ¿El bloqueo? ¿O creen que las políticas que hacen de impuestos son tan brutales que ningún privado se quiere posicionar en ese país? Porque es imposible surgir. Ya vemos el caso de Argentina, las aerolíneas como se han ido, Coca-Cola se fue de Argentina, marcas de carro se fueron de Argentina porque le están cobrando un impuesto tan caro. El argentino hoy en día está pagando el 50% de su trabajo, se lo está dando el gobierno. Cuando tú compras un tiquete de avión, es como si compraras dos. ¿Por qué? Porque compras uno y el otro es impuesto. O sea, tú compras dos tiquetes, pero compras solamente uno y el resto solamente son impuestos. Tienen como 50 impuestos para un impuesto a no sé qué, a no sé qué, a no sé, un montón de impuestos. Entonces, dime, ¿qué empresario, qué privado va a querer surgir en un país como ese? ¿Cierto? Entonces, es lo que pasa. La gente rica se va y la que sufre las consecuencias de la redistribución de la riqueza, de las subidas de impuestos, son la gente de clase baja, de clase trabajadora, estrato 1 hasta estrato 3, estrato 4, podríamos estar hablando, pero esa es la gente de verdad que sufre las consecuencias. ¿Por qué? Viene un político como el que tenemos nosotros acá en Colombia, un presidente con una idea que dice, quiero limpiar el país de contaminación. Y para eso, ¿qué voy a hacer? Subirle el impuesto a los combustibles. Porque en su lógica, según él, en su mundo de fantasía, si sube el impuesto a los combustibles, la gente va a andar menos en carro. Y eso es mentira. Eso es mentira. La gente va a seguir andando en carro igual. Pero ¿qué es lo que pasa? Subes el impuesto a los combustibles y no solamente el combustible sube para aquel que anda en las calles normalmente a su trabajo, sí, también son los choferes de camiones que vienen de la zona rural con la comida, con las provisiones a las grandes ciudades. Entonces, el precio de la comida sube para poder compensar el combustible que se gasta, el precio de la comida sube. Y pregúntese usted en su casa, ¿quién sufre más con la subida del mercado, con la subida de la canasta básica? ¿Sufre aquel trabajador que es un obrero o sufre aquel persona que tiene mucha plata, aquel dueño de empresa? El que sufre es el obrero, ¿cierto? Porque a él el que le cuesta más ganarse su plata, digamos. Entonces, mientras más la izquierda, mientras más la quiere, dice ayudarle, más la esclaviza, más la esclaviza. Y eso se podría considerar también terrorismo de Estado. ¿Por qué? Porque es un método violento el que ocupan para hacer eso. O sea, ya lo hemos contado acá, de que si yo no pago mi impuesto, Fiscalía no va a venir o la DIAN no va a venir a sugerirme que pague. No, si yo no pago impuestos me voy preso y punto. Entonces, si yo recibo un bono de alguien, si yo recibo educación gratis de calidad, como les gusta decirlo a ellos, eso significa que alguien tuvo que pagar de manera forzosa un impuesto para que me dieran ese beneficio a mí, ¿cierto? Y eso es terrorismo en sí, o sea, vivir con el miedo, vivir con el terror de que si no cumplo lo que me dice el gobierno, me voy preso, sufro un castigo, ¿cierto? Entonces, estas personas que se reunieron en Sao Paulo dijeron, vamos a hacer una transformación cultural a la gente. A partir de ahora, nuestro nuevo cliente, porque tomemos en cuenta que el político de izquierda es un vendedor de ideas, ¿cierto? Y necesitan clientes nuevos, y el cliente se le estaba yendo, ya no quería comprar su producto, que era esta idea revolucionaria, que era el obrero, el cliente era el obrero asalariado. Entonces, la idea revolucionaria
la querían seguir vendiendo, pero se camuflaron de multicolor, ¿cierto? Se camuflaron de rosadito, se camuflaron de LGTB y dijeron, encontramos nuevos clientes para nuestra lucha revolucionaria. ¿Cuáles son estos nuevos clientes? La comunidad LGTB, gente afrodescendiente, gente de religiones, de minorías religiosas aquí en América Latina, como los musulmanes o los hinduistas, todo ese tipo de religiones que no son grandes aquí en América Latina, gente indígena, el indigenismo hoy en día. Entonces, todo este grupo culturalmente marginado que hemos estado hablando se convirtieron en los nuevos clientes. Es por eso que hoy en día está en boca de toda la gente de izquierda hablar este tipo de temas, ¿cierto? De los derechos LGTB, de los derechos negros, de los derechos esto. Dejaron de lado al obrero. El obrero ya no les sirve y el obrero ya no cree en ellos. Es por eso que los que son de verdad todavía siguen siendo trotskistas, los que siguen siendo marxistas a la vieja escuela, nadie los vota. Son minorías, son muy poquitos. En el caso de Chile, hay un grupo de jóvenes, jóvenes de mi edad, podríamos decir, que tienen un programa radial que se llama La Izquierda Diario y son de estos jóvenes, son todos trotskistas, del comunismo viejo, del comunismo soviético, del comunismo obrero. Y ellos dicen que representan al pueblo, pero cuando se tiran a candidatos de elecciones, nadie vota por ellos, porque el obrero ya no les cree. Ese cuento ya murió. Entonces, ¿qué es lo que hicieron los que son la gente de izquierda que de verdad es inteligente? ¿Qué es lo que hizo? Se camufló, desechó la idea del obrero, pero continuó con el método violento, con el método de lucha, pero consiguió nuevos clientes para mantenerse vendiendo este tipo de ideas, porque como digo, son vendedores de ideas. Y la gente de izquierda, para mantenerse en el poder, debe buscar víctimas siempre. Ese es el trabajo de Dios, buscar constantes víctimas. ¿Por qué? Porque si la gente no se victimiza, ya no va a creer en ellos, ¿cierto? Lo vuelvo a decir, la idea de ellos era que el obrero es bueno, el noble, el sufrido, y el malo era el capitalista, el burgués, aquel que abusaba del pobre. Pero se dieron cuenta que aquí en Occidente jamás iba a pasar esto porque el obrero trabajaba en mutuo acuerdo con su jefe, con el rico, y él surgía mientras le hacía funcionar la empresa a la gente rica. Entonces el pobre no tenía esta concepción de idea de que era una víctima, sino tenía esta concepción de idea de que era un socio, un trabajador, tenía sus derechos bien respetados y podía seguir surgiendo. Entonces jamás le funcionó esta idea a la izquierda marxista, leninista acá en América Latina. Son muy poquitos los que todavía están así como con esa idea. Pero en donde sí hallaron un buen público, digamos, un buen remanente de soldados útiles, porque no paró de decir la palabra bobos útiles, y de buenos soldados útiles, es en estos grupos minoritarios culturalmente oprimidos, podríamos decir, ¿cierto? Entonces, hallaron este tipo de cosas y ellos justifican la violencia para todo. O sea que si tú eres gay, si tú eres un homosexual, tienes completo derecho a tratar mal, a insultar, a quemar una iglesia, a insultar a un cristiano, tienes total derecho, pero si el cristiano te hace esto, ahí los derechos humanos, ellos ahí comienzan con ese discurso, pero el método de violencia lo siguen ocupando siempre. Es por eso que para el 19 de octubre, en el caso de Chile, y una semana después, en el 2019, en el caso de Colombia, Colombia sufrió un ataque terrorista horrible. O sea, eso fue nada más y nada menos que un ataque terrorista planificado, un ataque terrorista. En el caso de Chile se quemaron más de 30 estaciones de metro. Sí, mucho más de 30 estaciones de metro de manera organizada, de manera continua y hechos por gente profesional que sabía ocupar combustibles, sabía fabricar explosivos, todo ese tipo de cosas. Eso no es una protesta, digamos, eh, improvisada. Eso fue algo planeado, fue algo planificado. Que se quemen metros de manera simultánea fue algo planificado. Lo mismo pasó aquí en Chile, o sea, aquí en Colombia, disculpe. Atacaron al mismo tiempo, atacaron un montón de palacios
que es imposible que sea algo, digamos, improvisado o algo salido del momento, fue algo que se planeó. Y eso es terrorismo, o sea, incendiar, quemar, hacer un montón de cosas, mantener al pequeño, a la pequeña y al pequeño y mediano empresario con temor de que salgan a marchar y tenga que cerrar todo sin poder vender ese día por miedo a que te rompan los vidrios, a que te saquen completamente. Entonces, ese es el terrorismo nuevo que está ocupando la, el político moderno desde hoy en día. ¿Y cuál es la ventaja que tienen? Que tienen la facilidad de lavarse las manos y desligarse de este tipo de actos. ¿Por qué? Porque ellos dicen, el pueblo el que hizo eso, yo jamás les dije nada, pero ellos fueron los que estuvieron hablando, ellos fueron los que estuvieron fomentando este tipo de odios, a tal punto de que, acompañado con esta batalla cultural que dieron hace más de 30 años atrás, concluyó en una generación que les cree todo de manera fanática y hacen lo que ellos dicen de manera fanática, de manera irracional. Si ellos le dicen, esta persona hizo tal cosa mal, y ni siquiera sin haber algún juicio previo ni nada, van y lo linchan, o van y le queman su propiedad, o van y hacen lo que ellos quieren. Eso es terrorismo de Estado. Es por eso que vemos a un presidente hoy en día centradito, porque está en el poder, ¿cierto? Y lo vemos centradito, lo vemos regateaditos, están pasando cosas igual o peores de las que pasaron cuando fue el estallido en el 2019, pero hoy día, ¿por qué no pasa nada? Hoy día, ¿por qué no hay ni una protesta violenta? ¿Por qué la gente que exigía los derechos, sabiendo que hoy día todavía no se los dan supuestamente, ¿por qué no salen a protestar? ¿Por qué? Porque eran ellos mismos los que organizaban todo este tipo de cosas. Lo mismo está pasando en Chile. El presidente que tenemos en Chile hoy en día, en el 2019, para la protesta, iba enfrente con la gente, con los jóvenes, más que nada, iba al frente, insultaba a la policía, insultaba a los soldados, que los jóvenes revolucionarios, que los jóvenes esto, que quemen la iglesia, que quemen a la policía como institución, vamos a refundar el país, vamos a hacer esto. Y hoy en día está haciendo un trabajo Chile, desde que asumió el gobierno hoy en día, el presidente que tenemos, Chile decreció. O sea, es el único país que no va a crecer. Haití va a crecer, Chile no va a crecer, nada. Nada, un 0,03% es el margen de crecimiento de este año en Chile, económicamente hablando. ¿Por qué? Porque las personas, obviamente, como les digo, son poetas, son románticos, son personas que no saben nada de política y saben mucho hablar. Es por eso que llegaron al poder en sí. Pero qué raro que la situación estando peor que como estuvo cuando estaba el presidente anterior, no haya ni una marcha, no haya ni una violencia, que no se hayan quemado de manera tan violenta los metros. No, ¿por qué? Porque eran ellos mismos los que organizaban esas marchas, eran los líderes estudiantiles, eran los que educaron a esta generación nueva. Entonces, claro, ellos pueden estar literalmente violando derechos humanos y jamás van a ver una protesta violenta como la que vieron en el 2019 aquí en Colombia, tanto como en Chile. En Ecuador intentaron, pero Ecuador tuvo el carácter para poder frenarlo a tiempo con sus fuerzas de orden. Eh, Jamás van a ver eso porque son ellos mismos los que controlan ese tipo de cosas. Claro, aquí en Colombia hay marchas de oposición y gloria a Dios, o sea, que la gente se manifieste con eso, se manifieste, que valga, que salga, pero el presidente jamás le va a escuchar. ¿Por qué? Porque son marchas pacíficas, hay gente consecuente en la que marcha, hay gente no violenta. Yo he estado en marcha de oposición aquí en Colombia, he caminado en marchas pro vida, he estado ahí y la gente no cierra sus locales, la gente tranquila, conversa con la gente entra a comprarle un juguito, un agua, una galleta, un mecato, sin ni un problema que te vayan a robar, a que te vayan a saquear. Entonces, claro, ese tipo de marcha al presidente no le causa ni un daño, porque no hay nada. Y si hay algo, ellos van a ser los primeros en gritar, ay, miren la marcha de oposición como son de violenta. Y eso no va a pasar nunca porque la gente de oposición, gracias a Dios, es gente consecuente, es gente que trabaja, es gente que
sabe lo que es pagar un sueldo, sabe lo que es llegar a fin de mes, sabe lo que es mantener un negocio, todo eso, y es por eso que jamás van a ver a gente de oposición en la marcha. Es por eso que jamás van a ver a gente de oposición en las marchas saqueando o haciendo algo malo, y los locales van a estar tranquilos siempre, ¿cierto? Entonces, pero una marcha, pero si hubiese sido la oposición la que está en el gobierno y no el gobierno que tenemos hoy en día en Colombia, dense por seguro de que el país ya habría estado en llamas, completamente. Habría estado en llamas, porque no, la gente que tiene está entrenada para hacer eso. No, no digo que estén entrenadas, que se hayan ido a entrenar a un regimiento o algo. Es que la han estado educando desde que son niños, de una manera en la que yo tengo derecho a reclamar. Yo tengo derecho a reclamar, y la manera en la que yo reclamo es violenta, para que me escuchen. Es por eso que hoy día vemos jóvenes rompiendo vidrio, vemos jóvenes quemando, saqueando, golpeando gente que no piensa como ellos, simplemente por el hecho de no pensar como ellos, son capaces de que hacerte quizás qué cosa, de golpearte a palos, a piedras, porque es una generación intolerante y violenta que ha sido entrenada por este tipo de políticos en sí. Y es por eso que nosotros debemos identificar cuáles son los estándares, digamos, que cumplen estas personas que causan terrorismo de Estado, ¿cierto? Entonces, el primero que podemos hallar es el discurso noble, ¿cierto? Esta grandilocuencia, este romanticismo con el que hablan. Hay un político en Chile que dice: mientras más noble sea el discurso, mientras más grandilocuentes sean las palabras que salen de este político, arranquen de él, porque es el más peligroso, es el más peligroso en sí. Y es obviamente, si yo llego y me paro enfrente de todas las personas y les digo, yo porque creo en todo, tomando en cuenta de que hay millones de personas escuchándote, y yo digo, a partir de ahora el sueldo mínimo va a ser de 2 millones de pesos. La gente, qué noble, qué bonita de esta parte, pero ¿cómo va a hacer eso? ¿Cómo lo va a hacer? Eso es mentira. O para hacerlo va a tener que cobrar un impuesto, pero de manera violenta, ¿cierto? Entonces, mientras más te prometa el discurso, mientras más te prometa, mientras más se identifique con tu situación económica, supuestamente, mientras más mientras más poesía den, mientras más poemas, mientras más se muestren como los cultos, digamos, es mayor la posibilidad de que esa persona que te está hablando sea un futuro tirano y y tú mismo te estés colocando los grilletes al escuchar y creerle este tipo de discursos. Miremos el caso de Canadá. El presidente de Canadá, Justin Trudeau, es una persona que todo el mundo mira, la ONU, ay, qué noblecito, qué bonito, es un tolerante, el progresista, el que quiere que el país avance hacia las libertades, a tal punto de que si tú te paras a orar, solamente te paras en una plaza y estás callado y llega la policía y dice, ¿qué es lo que estás haciendo? Y tú dices, estoy orando, estoy rezando. Te vas preso por intolerante, porque eso ofende a las personas. Entonces, estamos ante una tiranía multicolor, ¿cierto? Ya el mundo conservador, el mundo del sentido común, aquel que dice el que es hombre va a morir siendo hombre aunque se mutile, y el que es mujer va a morir siendo mujer aunque se haga lo que se haga estéticamente. Esa persona, la del sentido común, la conservadora, hoy en día está siendo perseguida y nadie está hablando de eso, ¿cierto? Los políticos no hablan. ¿Por qué? Porque si hablas de eso, estás a favor de ellos y eres un intolerante, porque nadie quiere quedar mal, porque el discurso hoy en día, sus clientes nuevos son las minorías culturalmente oprimidas. Entonces, para no quedar mal con ellos, eh, eh, toleras, toleras que a las personas se las lleven presa, toleras que a un padre le quiten a su hijo, le quiten la patria potestad, digamos, el derecho que tú tienes como padre de criar y educar como tú quieras a tu hijo, te lo quitan de manera violenta completamente, porque saben de que si ese padre educa a su hijo, el niño no va a estar a favor de los ideales generales que ellos quieren que las masas se metan. Obviamente hay otro tipo de intereses más profundos que
No voy a meterme ahora de que por qué se vota por esto, por qué hay aborto, por qué hay esto, esto. Hay un montón de especulaciones, un montón de razones por las cuales lo están haciendo, pero no me voy a meter para no alargarme tanto. La otra cualidad que tú puedes identificar en una persona que es un posible terrorista de Estado, en una posible persona que te va a subyugar cuando tenga el poder, es en en la superioridad moral que tiene, ¿cierto? Nosotros hemos visto en estos últimos años que todos los que han ganado presidencia en América Latina tenían un discurso en común que era el cambio. En el caso de Colombia ya viene el cambio, en el caso de Argentina juntos por el cambio, en el caso de Chile por un nuevo comienzo, por un cambio. ¿Por qué? Porque nosotros somos superiormente morales a las personas que nos precedieron atrás. Nosotros llegamos y llegamos con un estándar moral diferente. Literalmente hubo un diputado en Chile que dijo eso, dijo nosotros somos, es que la cosa es que nosotros somos superiormente morales a los que nos precedieron. Y si Chile nos votó en contra de la Constitución, nosotros debemos no ir tan rápido y acomodarnos a la velocidad que van los chilenos. O sea, esa es la filosofía que tienen ellos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú eres moralmente superior a alguien, tú crees que tú estás haciendo el bien y esta persona está haciendo el mal, o esta persona está equivocada. Por ejemplo, si viene alguien con ideas diferentes a las mías, si yo digo que 2 más 2 son 5, esta persona va a estar, no, 2 más 2 son 5. Y si tiene el poder de hacerte decir que 2 más 2 son 5, lo va a hacer. ¿Por qué? Porque según él está en la responsabilidad moral de llevarte hacia la luz, porque él está en luz y tú estás en la oscuridad. Entonces, él va a ocupar los métodos que sean necesarios para que tú vengas hacia la luz junto con él, ¿cierto? Al conocimiento, para que seas moralmente, para que seas una persona con la misma moral que tiene él. Entonces, esta persona dice, esta persona dentro de sí dice, yo tengo el deber moral de quitarte todos tus bienes para que entiendas para que entiendas que el acumular riqueza no es bien, no es sano. Y tengo el deber moral de hacerte eso, de mandarte a 2 policías o a 2 soldados a que te aprisionen, porque lo que estás pensando no está bien. Y si lo que estás pensando la otra persona lo escucha y lo cree, vamos a retroceder moralmente. Ese es el pensamiento que tienen ese tipo de personas en sí. Es por eso que hay que alejarse de los moralmente superiores, ¿cierto? Nosotros somos cristianos, nosotros tenemos una moral absoluta que es la moral bíblica. Para nosotros no existe una verdad, existe la verdad. Porque si nosotros estamos con un discurso en boca que decimos la verdad de Dios, estamos metiendo a Dios dentro de una categoría de verdades, ¿cierto? Entonces mi verdad es la verdad de Dios, pero la verdad del otro puede ser la verdad de él, ¿cierto? Entonces es algo completamente relativo. Nuestro, Nuestra percepción de la verdad queda completamente encapsulada entre miles de percepciones de lo que es la verdad de cada uno. Entonces nosotros debemos hablar con la verdad, y la verdad es una sola y está en la palabra de Dios, ¿cierto? Pero nosotros somos pecadores. No, nosotros somos personas que tienden a ser egoístas, ¿cierto? Ustedes me ven muy noblecito, muy cristiano, muy bíblico, muy todo, pero les aseguro de que si ustedes me dan una cuota de poder, es muy probable de que yo me corrompa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tengo un pensamiento humano, tengo emociones humanas, y es muy probable de que por querer instaurar mi filosofía, si tengo poder, quizás qué error cometa, ¿cierto? Pues me podría convertir en un tirano. Entonces, las personas que son superiormente morales, hay que tener cuidado con ellas. Hay que tener cuidado con estas personas. No hay que darle tanto poder, digamos. Porque son personas que dentro de su superioridad moral te van a obligar a, a hacer lo que ellos creen que es correcto a través de la fuerza. Y eso es terrorismo de Estado también. La otra y la última,
categoría por la cual podemos identificar a un terrorista de Estado, a una persona que posiblemente sea un tirano, es que esta persona va a distorsionar completamente la función de lo que es el gobierno civil, ¿cierto? Esta persona dice, voten por mí y te doy salud gratis, ocupo el gobierno para que te dé educación gratis, ocupo el gobierno para que te dé subsidio, ocupo el gobierno para que te dé bono, para que te dé esto, para que te sea tu abogado, para que te cuide, para que te haga esto, para que te proteja, para que te haga un montón de cosas, excepto cumplir la función que debe cumplir por diseño divino el gobierno civil, que es castigar al malo. Y eso lo estamos viendo hoy en día, ¿cierto? La gente de hoy en día aquí en Colombia votó por el presidente, ¿por qué? Por las promesas que él supuestamente le iba a dar. Y hasta el momento no sé si ha cumplido, no creo que no ha cumplido ni una, pero a los que están haciendo el mal, ¿qué le está haciendo? Le está dando el subsidio, le está pagando plata, lo está dejando en libertad, le está dando puestos políticos a algunos, algunos violadores de derechos humanos hoy día hacen leyes para que nos rigen a nosotros, los que vivimos en Colombia. Entonces son personas que van a distorsionar completamente la función del gobierno civil. Entonces, si viene un líder político y les dice, vota por mí y yo te doy esto otro, hay gente que dice, de hecho, hay gente que está en tiranía y llega un político y les dice, voten por mí y yo te doy la libertad. Eso es mentira también, porque ni un ser humano puede darte ni quitarte libertad. Ni un sistema humano puede darte ni quitarte libertad. Tú ya eres libre. La cosa es que la libertad siempre te la van a querer quitar y tú debes estar listo para defenderla. Esa es la única diferencia que hay. Pero si viene un político y te dice, vota por mí y yo te haré libre, eso es mentira. Tú no eres esclavo de nadie. ¿Cierto? Lo único que tú no has defendido tu libertad solamente. Pero cada ser humano nace igual en libertad y en derechos. Lo único que debemos aprender a cómo defender esa libertad en sí. Entonces, cuando ustedes escuchen a una persona que tenga un discurso bonito, un discurso noble, el discurso más poético, más grandilocuente, a la persona que sea superiormente moral, a la persona que te diga, yo estoy aquí porque estoy acá para mejorar la cosa, porque yo sé lo que ustedes no saben, y a la persona que distorsione el rol del gobierno civil, esas son personas que muy posiblemente van a convertirse en unos tiranos si tú le das poder. A esas personas hay que quitarle poder completamente, hay que quitarles poder. Hoy en día, por desgracia, tenemos un sistema político que le otorga mucho poder a aquel que se posiciona. Hemos convertido el Estado en un trono y el que se sienta en ese trono es el rey. Legisla como quiere, hace lo que quiere. Es una monarquía disfrazada de democracia, ¿no? Lo único que nosotros elegimos cuál va a ser el rey que nos va a subyugar. Que entonces seamos precavidos a la hora de poder identificar este tipo de cosas, este tipo de características que llevan los políticos, que lleva la gente, ¿cierto? Porque el político en sí, tampoco estoy diciendo que un político tiene que ser un pesado, tiene que ser alguien que no tenga empatía con la gente, no. Estoy diciendo de que haga cumplir el gobierno, haga cumplir la función del gobierno tal cual y como es, y aunque sea alguien que hable lo que tenga que hablar, que no le agrade a todo el mundo, que sea alguien que haga bien su trabajo, que haga un trabajo conforme a lo que Dios dice, como tiene que funcionar el gobierno en sí. Entonces, ya sabemos cómo poder identificar a estas personas. Un discurso noble, superioridad moral y distorsionan la función del gobierno civil. Esas personas muy posiblemente van a hacer terrorismo de Estado o ya lo están haciendo a través de manipulación en la nueva generación. Entonces, aprender a identificar eso. Bueno, se nos acabó el tiempo. Gracias una vez más por este espacio, por las personas que están escuchando, los que nos van a escuchar en diferido. Nos despedimos. Bendiciones del Altísimo a todos. Bueno, bendiciones, que estén bien.